Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo estoy muy bien, si se lo preguntan. El día de hoy vamos a platicar de el Recycle, ¿no es cierto? El Refresh View. Vamos a platicar del Refresh View porque trae muchos boxitos, sobre todo en la parte de iOS. Pero ya encontré una forma de que no pues tengamos tantas anomalías. Si están trabajando en Android puede que no tengan ningún problema, pero si de repente lo implementan y se pasan a iOS van a ver que está terrible. Pero ya encontré cómo arreglarlo. Entonces voy a volver a utilizar el código que habíamos utilizado de el video de los gatitos, por si no lo han visto, pues vayan a ver. Y yo creo que eso es todo. Por favor, si les gusta el contenido del canal, consideren mucho en suscribirse. Am, Regálenme un like, un comentario, una queja, una duda, o ya saben sus pensamientos de qué les gusta ver en el canal y qué problemas están teniendo con Maui si es que los tienen. Y creo que eso es todo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Básicamente el refresh view es este de aquí. Es este gesto que nos va a permitir arrastrar desde arriba para que podamos pues refrescar nuestra vista así como tal como suena. Pero pues como les decía, encontré algunas pues anomalías. Por ejemplo, noté que en iOS en particular no funciona y hasta se puede llegar a trabar. Digo, en este momento ya lo arreglé, vamos a verlo, por ejemplo, aquí en la vista de los gatos. Voy a quitar este breakpoint, vamos a dar play. Y aquí ya le dan eso y ven cómo sale esa cosita y se refresca. Pues eso es justamente a lo que yo me refiero, ¿no? Ah, pero, por ejemplo, vamos a irnos a la otra página, a la second page, y le voy a quitar este grid de aquí. Ajá. Vamos a darle stop. Allá, por eso es que no le está gustando, porque se me olvidó quitar este. Vamos a darle play. Y esta vista es la vista de los contactos, ¿no? Nuestro proyecto se llama Second Page porque somos muy mal habidos y no le cambiamos el nombre jamás, pero vean, por ejemplo, aquí, en el Contact Page, ahí está, pero ven cómo se pone hasta allá a la izquierda. Y de hecho a veces, ni siquiera a veces hasta me ha pasado que hasta se congela. Entonces, la forma en cómo arreglar eso para que no se vea tan terrible es agregarle un grid. Ahora, hay algo que tengo que comentar sí o sí. Aquí ya se va a arreglar. Bueno, hay que darle refresh. La verdad es que yo no soy muy fan de anidar objetos dentro de otros objetos porque pues cada objeto que nosotros ocupamos en el SAML pues ocupa espacio en memoria, ¿no? Aquí vamos a darle contact page y aquí ahora vamos a ver cómo funciona súper increíble. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero hacer esto de meter cosas en grids, yo no soy tan fan, la verdad. Luego hay mucha gente que tiene el mal hábito, por ejemplo, de tener stacks layouts dentro de stacks layouts, ¿no? O sea, de que tienen que tienen uno aquí adentro y aquí adentro tienen otro y ¿no? Y adentro tienen otro y a lo mejor este tiene así de que, no sé, horizontal options, en an expand para que este se vaya hasta la izquierda, hasta la derecha y este se pone en el centro y la verdad es que no tiene mucho sentido hacer eso. Para eso mejor ocupen un absolute layout porque pues como les digo, no cada uno de estos stacks layouts ocupa espacio en memoria. Y lo que queremos siempre en las aplicaciones móviles es tratar de reducir el espacio que consume, bueno, no el espacio, el los recursos que utiliza nuestra aplicación para que sea ligera. Entonces, pues ya, o sea, eso es todo. Realmente lo relevante de cómo trabajar con el Refresh View. Obviamente tiene un command. Si nos vamos a ver aquí, ¿dónde está aquí? Este command yo lo hice, se llama Refresh View Command. Vamos a ir a verlo. Y lo único que estoy haciendo aquí, por ejemplo, es mandar a llamar otra vez el load contacts para que vuelva a agarrar todo lo que ya tenemos en nuestra base de datos de SQL. Aquí está, es este. Y no sé si ya lo había comentado o no, pero también tengo aquí
un booleano, y ese booleano lo tengo atachiado a una propiedad que se llama isRefreshing, que es justamente el que nos va a mostrar si se está como que la esferita, porque también a veces, no la esferita, tiene como un activity indicator, por decirlo de alguna forma, el refresh view. Ahorita pasó algo ahí que no le gustó, que fue unexpected, pero parece que no. A ver, vamos a darle aquí clean y rebuild, que según yo no deberíamos de tener ningún. Ah, ya, 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 ya. Ah, no, no, no. No debería. Ah, sí, sí, sí. Este no sobra, perdón. Eso, por eso es el error, ¿verdad? Sí. Sorry. Ahí está. Entonces, esta es la second page. Eh, ese es el que yo les digo. Que de hecho, si no lo atachamos a algo, ven cómo se queda ahí atorado. En teoría, si lo arrastramos para arriba desaparece, pero no desaparece del todo. Por eso es que lo tengo enviado a esta propiedad de isBC. Ahí está, porque ahorita que ya justamente, como ya está vendiada, ya escuchó que ese ya está en false y pues ya lo desaparece, ¿no? Entonces, pues ya eso es todo. Si nos vamos a, por ejemplo, a la vista de los gatitos, pues es exactamente lo mismo. Bueno, aquí no lo hizo, pero tiene implementado lo mismo, ¿no? Igual tiene es un collection view, digo un refresh view dentro de un grade y dentro tiene collection view y así. Ahora, algo que se me hace igual muy interesante es que, por ejemplo, eso no funciona con las list views. Las list views sí funcionan bastante bien solitas. O sea, por ejemplo, podríamos quitar este quizá. Bueno, no, mejor lo hagamos aquí. Ajá. Y podríamos quitar este. Ajá. Y quitar este grid también. Y cambiar este por... no sé si tengo aquí dentro... No. Vamos a cortar esto. Ujú. Y vamos a ponerle aquí que sea un list view. Aquí igual que sea list view. Aquí creo que nos va a pedir cell view. View cell, perdón. Y aquí le vamos a pasar ya esto. Y creo que este sí funciona sin problemas. Vamos a intentarlo. A ver si no se rompe nada o a ver si no encontramos. Hay alguna anomalía. Vamos aquí a contact page. Entonces esta es una lista. No, ya no son colecciones, es una lista. Y ahí sí funciona sin problemas ¿cómo se llama? El refresh view. Ya sin ocupar el grid, ¿no? Pero, pues, o sea, los collection views, pues, son diferentes de los list views, ¿no? Tanto así, en algunas cositas son mejores, tienen mejor performance los collection views. Depende de para qué necesites esta lista, ¿no? Entonces, como todo es una cuestión de requerimientos. En base a sus requerimientos, ustedes tienen que hacer la elección de, pues, cuál les conviene más utilizar, ¿no? Y pues nada, amigos, eso es todo. Espero que este video les sirva mucho. Déjenme sus dudas, sus comentarios, sus pensamientos en la cajita de comentarios. Regálenme like si les gustó el video, si llegaron hasta el final y nos vemos en la próxima.